Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Central Héroe, los podcasts semanales que conoce a la Marvel y sí, el que toca hoy y el otro de fútbol. Y acá estamos, señores, para regresar con los podcasts, en este caso de superhéroes. Y bueno, vamos a volver a hablar primero de DC y después de Marvel. También vamos a volver a hablar de películas de DC. Sé que estamos con los proyectos de Marvel, que ahora, bueno, el siguiente es Black Widow. Después viene What If, estamos con las series y demás. Pero bueno, acá estamos en este recorrido homenaje al DCU que estamos haciendo. Hoy toca el último personaje de la Liga de Justicia que nos faltaba hablar, que tuvo una película. Después está Cyborg, que no tuvo película propia, ¿no? Estuvo en la Liga de la Justicia. Eh, y bueno, por ahí alguna referencia en Batman y Superman. Y estamos hablando de Flash. Flash de Ezra Miller. Ezra Miller llegó a Flash con una carrera interesante y bueno, como habrán visto en el título, lamentablemente el personaje no pudo escapar a los problemas y terminó siendo superado por eso, ya sea por los problemas de DC o por los problemas del actor, ¿no? En la primera película de la Liga de la Justicia, que es de alguna manera también su primera aparición, igual que con Cyborg, obviamente que es complicado una película en la que tengas que presentar tantos personajes, en la que tenés que hacer tantas cosas, digamos. Y Flash, para mí, en la versión del 2017, logró ser lo mejor de la película. ¿Por qué? Porque era que mejor cuadraba en el tono de la película, en el tono cómico, digo, era el más gracioso. Y en la versión de Snyder también cuadraba muy bien, porque es una versión mucho más seria, pero también lograba tener su rol. No te digo que capaz que era el mejor, porque, no sé, quizás hay personajes que están un toque mejor, pero está muy bien igual. Y creo que logra desenvolverse bastante bien. Recordemos que no habíamos tenido versiones de Flash así. Estaba la serie de televisión que era muy popular y muy querida. Pero claro, una versión así era algo nuevo y la verdad es que me parecía bastante interesante para poder desarrollar. Lamentablemente el personaje no se le hizo la película hasta el 2023. Hemos hablado acá, es el podcast más escuchado de la historia del canal, lo cual es algo tremendo porque da a notar que realmente la gente eh, tiene un interés sobre lo que sucedió con la película y mucha gente que me comentó coincidían que le pareció que era una muy buena película, como a mí me pareció, como yo la defendí desde el día uno. Creo que The Flash es una gran película, me parece que tiene muy buenos valores en un montón de cosas, en los personajes, en, en cómo realmente se va desenvolviendo todo, en el regreso de Michael Keaton y sobre todo en Ezra Miller, que interpreta dos papeles. Pero claro, la película no fue muy recibida, ya DC estaba dejando los últimos rastros del DCU, ya había una pelea muy fuerte también entre muchos fans de Snyder y lo nuevo, y estos proyectos, y estaba un poco picada la cosa, y también había mucho recelo con el actor. El actor realmente, Ezra Miller, tuvo actitudes bastante deleznables en la previa de la película, que incluso hicieron tambalear a la cinta. Uno hasta en un punto decía, bueno, por lo menos mostró un poco de respeto por la gente que está haciendo la película, ¿no? Y la verdad es que, y también obviamente para toda la gente que estás hiriendo, se sabía que iba a ser el último paso de Ramiller porque era insostenible a largo plazo una persona que realmente no estaba en sus cabales. Entonces, era complicado sostenerlo a Ezra Miller en el tiempo. Ese era el problema. Y eso es lo que también lo castigó a él. Recordemos que, a ver, él no había tenido demasiadas participaciones. Y yo creo que las participaciones que tuvo había estado bastante bien. Había estado bastante bien. Recordemos que fue partícipe del famoso cameo post créditos de Peacemaker, lo cual, bueno, era un cameo que trajo bastantes problemas, porque, bueno, no se mostraban a todos los personajes, pero uno de los que sí estaba era Ramiller. Y, y la verdad es que, qué sé yo, me parece que podía dar la sensación de que en ese momento Flash junto con Aquaman eran los que estaban en la sintonía de DC. Otro cameo más, como el que hablamos la otra vez del de Superman. Podemos hablar que los dos estaban en la sintonía que DC
buscaba, ¿no? Era en el futuro, por ahí, de DC. Lo que pasa es que fue pasando el tiempo, la película no llegó, vinieron otros problemas en el camino como Black Adam, otra escena post-créditos desaprovechada como la de Black Adam, y bueno, llegó la película a mediados del 2023 y la verdad que la gente no la recibió muy bien. Y yo creo que es una lástima porque era una buena oportunidad, porque yo sigo considerando que es un actor muy talentoso, eh, separando toda cuestión con su humanidad. Me parece que es un actor que tiene el talento para la comedia, para desenvolverse bien en la cámara, para llevar adelante una película, porque yo creo que The Flash él la lleva muy bien. Y me parece que fue un Flash bastante introspectivo en su película, sobre todo, pues bueno, a ver, quizás no tiene tanta introspección, lógicamente, en la Liga de la Justicia. Tiene para mí una de las mejores escenas de la historia de cine superhéroes, que es cuando debe correr hacia atrás en el tiempo, en la escena final del Snyder Cut. También me parece una maravilla total. Y me parece que ha logrado eh, establecerse con esas cosas. No ha sido tan largo el recorrido. Hemos hablado acá de varios personajes, ¿no? De que, bueno, Superman tuvo una sola película y demás. Pero todos los personajes que hemos mencionado han tenido más de una película o han tenido un recorrido mucho más largo. Hemos hablado de Harley Quinn, que tuvo 3 películas en las que tuvo mucho protagonismo. Flash aparece en Liga de la Justicia, lógicamente no tiene tantísimo protagonismo. Empezó a saber cuestiones de su vida, de su padre detenido. Todo ese trasfondo está muy bien. Y bueno, tiene su película propia en la que exploramos todo su complicado pasado y todo lo que repercute en el presente. Creo que es un personaje que tiene mucho para dar, ojalá que pueda estar bien representado en el futuro. Todavía, bueno, al momento de la grabación de este podcast no sabemos qué es lo que va a pasar. No sé todavía la posibilidad de un cast nuevo, no sé quiénes van a ser los nuevos personajes del mundillo de Flash. Sí, creo que se armó algo bueno, pero bueno, creo que, como digo, los problemas de DC, el atraso que sufrió de Flash, las turbulencias del universo y las propias actitudes del actor dejaron que desear, dejaron de a poco ir al personaje. Esa es la lástima. Me parece que había potencial, había buena estética, porque me parece que los trajes están muy buenos, sobre todo el de la última película. Había una buena idea, había una buena impronta. Ezra Miller lo podía dirigir bien, era un tipo que quería mucho a su personaje, pero lamentablemente no se pudo sostener. Y es lo que pasa muchas veces, es así. Y es moneda corriente en el cine de superhéroes, y es moneda corriente en este recorrido que hemos hecho hasta ahora de los personajes del DCU. Si ustedes lo ven, realmente es un poco el mismo análisis todo el tiempo. Había potencial, había buenos actores, hubo faltó por ahí muchas veces desarrollo, se hizo todo de forma muy apresurada, se tardó en alguna cosa, el universo desordenado, se vieron buenas cosas pero no se logró mantener el tiempo. Es un poco lo que hemos hablado la semana pasada con Henry Cavill, lo que hemos hablado la anterior con Harley Quinn y demás. Que igual, digo, Harley Quinn y como digo, Wonder Woman y Aquaman son los 3 que se salvan, que escapan un poco, pero que también entran dentro de esa lógica, lamentablemente, que ha sufrido DC. Es así. Y esperemos que bueno, la nueva época pueda ser un poquito más sencilla, si cabe la palabra, o que pueda haber una posibilidad un poco mayor para no volver a cometer los errores del pasado. Simplemente eso. Y para que los personajes puedan volver a desarrollarse de una forma coherente y de una forma justa para personajes pero tan importantes. Les agradezco por haber estado al otro lado. Nos estaremos viendo el miércoles con un nuevo podcast de superhéroes. Hasta tanto, que estén bien. Nos vemos. Chau, chau.